La burla va para afuera. Listo, chicos, entonces empecemos. Por favor, prendan las Profe, cámaras. Dime. profe, antes de empezar, Buenos feliz días. día. Gracias, Angélica. Muy querida tú. Bueno, Todo lo hacemos por ustedes, chicos, para que sean ustedes unas grandes personas en el futuro. Chicos, entonces, empezando por el principio. Prendan la cámara, porfa. Ustedes saben que no son cosas mías, a mí casi no me gusta molestarlos por eso, pero hay que hacerlo, chicos. Santiago, Sebastián, Miguel, bueno, Ana no fue, Angélica está Tomé desayunando. el pantallazo con Mariana comiendo, véala. No, profe, no sea malo, ya no, ya no voy a comer. ¿Listo? Bueno, Michael no puede. Amy, la cámara. Oiga, yo a Amy nunca la he podido ver. Amy se desconectó. Bueno, listo, chicos. David Gómez y ya. Listo, chicos, entonces vamos a empezar clase en el día de hoy. Pero antes quiero que me ayuden a hacer un pequeño recorderis de qué es lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Quién se acuerda que estábamos viendo la clase pasada? Algo de crítico, resumen crítico, algo así. No. Reseña crítica. Reseña La crítica. reseña crítica, muy bien. Joan, bienvenido. Gracias, Michael, no importa. Lo importante es que estés ahí con nosotros en el día de hoy. Hoy hacemos el recuento. La reseña crítica. Listo. ¿Qué es una reseña? ¿Qué dijimos que era una reseña crítica? Era una reseña. Un texto corto. ¿Cómo, Santiago? Fuerte y claro, con esa voz que usted tiene. ¿Cómo es, Santiago? Un texto corto. Muy bien. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es? ¿Activó el micrófono para qué? ¿Para mirarnos? Responda. ¿Cuál es la intencionalidad? Dar una opinión, ¿no? Exacto. Listo. Muy bien, Nicolás. Dar una opinión. En este caso, recuerden que yo les decía énfasis que es una opinión personal, pero ¿con qué? ¿Qué es lo más importante? Que la opinión personal tiene que tener ¿qué? Argumentos. Perfecto. ¿Y cómo se hace un argumento? ¿O qué características tiene un argumento? Una causa y un efecto. Perfecto, Francesca. Muy bien. profe, la Eso vez es... pasada usted no me aplaudió. No te lo Me dijo, merecías. muy No, bien. mentira. No, mentira, no. Pero muy bien. La causa y el efecto son los dos principales fuentes que tiene que tener todo argumento. Quiero que se graben eso porque cuando usted le diga, le falta argumento, porque es que eso, hay unos profesores muy queridos en la universidad que le dicen a usted, le falta argumento, y uno, ¿qué es eso? ¿O qué quiere esa referencia? O sea, que usted no está explicando la idea y que usted no está mencionando la causa por lo que está sucediendo eso, el efecto que puede tener. Usted está hablando de cualquier tema va a tener esas dos consecuencias. Una causa y un efecto. La pobreza del mundo, la causa, la corrupción y el excesivo dominio pues, de ciertos grupos sociales. Causa, el efecto, que las personas tengan una situación económica deprimente y baja de recursos. Causa, efecto. ¿Sí? Así sucede con todo. En el fútbol, los que saben más de fútbol, yo de fútbol casi no sé. Un equipo mal preparado, causa, efecto, va a perder, hombre, va a perder, ellos males van a perder. ¿Sí? Ese es el efecto. Siempre tenganlo presente cuando les digan, es que le falta un argumento, usted no está mencionando un argumento. Ustedes dense la tarea de pensar, bueno, si voy a hacer esto, tiene que tener causa y efecto. Ahora, el argumento también tiene la intención de convencer. Yo les decía a ustedes en clase presencial que uno siempre tiene que darse la tarea de buscar generar esa motivación o esa esencia de que yo convenzo a la otra persona, ¿sí? De que yo convenzo y de que yo le digo de qué manera va a realizar esa actividad. Entonces, ténganlo muy presente ustedes.
Vamos a ver hoy lo que es, a terminar de ver, perdón, lo que es la reseña crítica y cómo se hace una reseña crítica. Vamos a ver ejemplos de reseña crítica y quiero que ustedes me den la opinión sobre algo, o sea, ¿sí? Sobre algo que vamos a ver a continuación. Veamos en esta parte, ¿cómo hacer una reseña crítica? A ver. Muestre a ver cómo nos va en el día de hoy. Listo, chicos. ¿Cómo hacer una reseña? Adelantó, se adelantó, no se me adelante. ¿Cómo hacer una reseña crítica? Entonces, hago un hincapié en esta parte. Ustedes, como son personas estudiosas y pueden consultar de varias fuentes para tener claridad sobre un tema, ustedes van a encontrar muchas formas de hacer reseñas críticas. Es decir, yo que me puse a la tarea de investigar, encontré un sinnúmero de ejemplos. Yo dije, no, mis muchachos no están tan avanzados para eso, vamos a empezar desde lo básico. Entonces, la forma en que les voy a enseñar a hacer una reseña crítica son unos pasos muy sencillos que le puede ayudar a usted a organizar sus ideas y asimismo pues a expresarlas dentro de la reseña crítica. Quiero que lo tengan muy presente lo que digo, porque pues ustedes van en un futuro no muy lejano, ya están dando en la universidad, van a encontrar profesores que les dicen, no, mire, usted para hacer una reseña crítica tendrá que hacer estos pasos, tendrá que seguir esto. Esos son opiniones y son otros puntos de vista. Son opiniones, son otros puntos de vista que son buenos tenerlos presentes, pero pues que pueden diferenciar de lo que vamos a decir. ¿Listo? Pues empecemos, chicos. ¿Qué hay que tener en cuenta para una reseña crítica? Como decía Nicolás, muy acertado, la reseña crítica está guiada por las propias experiencias. ¿Mm? Una reseña crítica no es sobre algo que yo no conozca. Yo tenía un profesor que decía que yo no puedo hablar de París sin haber ido a París, porque no voy a conocer o voy a omitir algún efecto o voy a, no sé, a juzgar. Un ejemplo, incluyo yo, nosotros no conocemos mucho sobre el cine o sobre el teatro, sobre lo que es el verdadero teatro. De pronto dar una opinión nosotros de este tema hace que nosotros no sea una opinión sensata, no sea una opinión acorde, porque no conocemos y no tenemos la experiencia sobre esto. Entonces, siempre es importante que nosotros hablemos desde lo que conocemos, desde lo que entendemos, desde nuestros valores. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes vieron una película macabra, ¿saben qué es macabro, sí o no? ¿Quién le puede decir que es una película macabra? Emerson. Emerson no, Edison, perdón. Edison. Es una película macabra. No, nombre, me equivoqué. El nombre. No me rían. La película macabra se trata básicamente de, es que no sabría decirle, profe, como de eventos así de terror o no sé, es que casi no noto casi la diferencia entre macabro y terror. Gracias. Listo. Lo Que es macabro, relacionado con la muerte, ¿no? perfecto. Lo macabro ya es lo sádico, lo que, porque el terror es como, ¡ay, es usted! Lo macabro es, y cortan a la persona, hijo de madre. Entonces, desde los valores, por ejemplo, yo puedo decir viendo una película macabra que me parece que el hecho de cortar personas o de mostrar esas cosas así puede ser algo muy malo, puede ser algo que condiciona la mente humana, es decir, porque mis valores no me llevan a ver una realidad de esa manera. Es decir, desde mi formación, yo no me imagino otra persona cortando a otra como lo muestran en esas películas. Entonces es como para que lo tengamos presente, que siempre hablamos desde lo que conocemos. La reseña crítica dice lo que piensas, pero a la vez lo expone, es decir, escribes para otros. Yo seré un incansable con esta idea. Cuando nosotros escribimos siempre estamos escribiendo para otra persona. Así sea un cuaderno muy personal, bueno, lo único de pronto que no es para otra persona, y digo tal vez, es hasta que usted esté vivo, es su diario.
de ahí para adelante, todo lo que usted escriba, todo lo que usted publique y todo lo que usted haga es para que otros lo vean. ¿Mm? Si usted tiene un cuaderno de una materia, alguien lo va a leer alguna vez, su hermanito, su papá, bueno, a menos de que usted lo vote, pero siempre alguien nos va a estar leyendo. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con lo que escribimos y cómo lo escribimos, porque a veces nosotros pensamos que por el hecho de escribirlo y entendernos nosotros mismos, asumimos que la otra persona nos va a entender. No, siempre que escribimos para otro tenemos que buscar la manera de que la idea sea universal, que otra persona también la pueda entender y la pueda comprender, que no sea solo mía. Tercera, toda reseña crítica tiene una intención, deja que se vislumbre en lo que dices. A veces nosotros pensamos una cosa y escribimos otra. Entonces, desde la reseña crítica nosotros tenemos que tener y procurar siempre que se vislumbre la intencionalidad de lo que estábamos pensando. Si yo tenía la intención de felicitar y elogiar a la persona por el trabajo, que se vea en lo que escribí, porque a veces nos pasa es que escribimos y pues nos quedamos solo repitiendo las cosas malas y no acatamos a escribir pues lo bueno que tuvo el texto o los beneficios que éste pudo haber presentado. Listo, chicos, entonces son cosas como para tener en cuenta cuando nos sentemos a escribir la reseña crítica. Y las que es una reseña crítica. ¿Sí? Ya otros textos no permiten este tipo de cosas. Yo puedo tener muchas experiencias, mucha perspectiva y muchos valores, pero no puedo hablar desde ellos porque en un trabajo investigativo yo tengo que hablar de lo que está sucediendo. Antes de pasar a ver los pasos, yo quiero que ustedes tengan claro esto. ¿Quién me puede explicar la diferencia entre ver y observar? Santiago, pasa. ¿Cuál es la diferencia entre Observar ver y observar? que observar es más analítico. Muy bien. ¿Y el ver? El ver es simplemente reaccionar, crear algo así. O sea, visualizar, no sé cómo explicar. Y no me preocupes, Santiago. Muy bien, Santiago. Una cosa es ver, a pasar los ojos por algo y observar como ese análisis en el que yo busco encontrar un significado tal vez más profundo de lo que estoy viendo. Listo. ¿Quién me explica la diferencia entre leer y saber leer? Preguntémosle Angélica Guevara. Ya. Tranquila, no te preocupes. Bueno. Em, Te ¿Cómo era? repito la pregunta. Te repito la pregunta. Yo sabía que me le ibas a volver a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre leer y saber leer? Bueno. Leer es así, pues lo que yo pienso, ¿no? Sí, Sí, ¿no? es así, valga la redundancia, así leer. Y Bien. saber leer es entender, ¿sí? Ujú. Muy bien, Angélica, tu apreciación está muy buena. Voy a complementarlo un poquito. Lo que dice Angélica, a veces nosotros leemos como el hecho de pasar los ojos por una lectura. Y sí, yo leí, pero entendió, es decir, el proceso de leer, yo no les dicto Pileo a ustedes, pero yo decía en la clase de Pileo, perdón que cambie un poquito de tema, que a veces nosotros queremos leer con música o con muchas cosas que distorsionan nuestra concentración y lo que hacen es disiparnos de la lectura, porque nos concentramos tal vez un poco en la música cuando está a todo volumen, ¿no? Porque pues, una música suave nos puede ayudar, pero cuando una música está a todo volumen, una ranchera, un reggae, un restregón, un rap, lo que hace es como que uno se queda en el boom, 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 y no lea verdaderamente lo que dice el texto que estoy leyendo. Entonces, el saber leer es tener la capacidad de ver más allá o ver tal vez lo que el autor me quiso expresar. ¿Listo, chicos? Tengámoslo muy presente porque a veces alguien coge un libro y lo ve gordo y dice, ay, no, ese libro es feo. Y no lo ha leído, ¿cómo va a saber que es feo? Léalo y escudriñelo, estúdielo y diga, no, la verdad, el libro sí tiene sus falencias. Pero no, es el libro, no. Entonces no falta el perezoso que coge y abre el libro y no tiene dibujos, no, es más aburrido aún. Entonces es como tener como esa noción, chicos, de que el saber leer es también tener la posibilidad de acercarme
a lo que quiso decir el autor o a lo que de pronto quiso interpretar. ¿Listo? Y por último, el saber escuchar. Perdón, escribir, me equivoqué. ¿Cuál es la diferencia? Preguntémosle a alguien bien inteligente, hombre. No, Michael no puede hablar, otro. Amy, yo casi nunca he escuchado a Amy. Amy, ¿cuál es la diferencia entre escribir y saber escribir? Amy Suárez, Señor, ¿cuál es la diferencia entre escribir y saber escribir? mm, pues que digamos, Ya arranca. pues es que escribir es como, pues normalmente, pues escribir algo, ¿sí? Pero escribir, digamos, bien, o bueno, saber escribir es que, digamos, redactar bien las cosas al momento. ¿Preguntas o me dices? No te estoy diciendo. Ah, listo. Sí, muy bien. No, está muy bien, Amy. ¿Qué pasa ahí, chicos? Cuando yo digo escribir y saber escribir, escribir lo puede hacer cualquiera, pero el saber escribir es la posibilidad de que yo me doy a la tarea de revisar, de corregir y de hacerme entender. Y a veces lo más complicado es, como Santiago nos lo hacía ver ahorita al inicio, es hacernos entender, porque nosotros podemos tener la idea muy clara en la mente, pero cuando la queremos expresar nos tratamos de confundir. Entonces el aprender a escribir también es tener esa posibilidad. Listo, chicos, ya con todo este preámbulo, empezamos a ver las partes. La primera parte, perdón, que tiene toda reseña crítica es la introducción. Como el nombre lo indica, es lo que nos introduce en el escrito. O sea, imagínense ustedes el escrito, las 2 páginas o la página de la reseña crítica en la que en el primer momento yo hago una introducción de lo que voy a hablar. Entonces, es la forma en que se vio, se leyó o escuchó. Busca mostrar qué sucedió, presenta los argumentos sobre los cuales se va a hablar. Entonces, no es que yo empiece a hacer la crítica desde acá, pésimo, no me gustó, no. Es que desde la introducción yo voy haciendo voy intentando que mi lector se meta en la idea que yo le voy a transmitir. Entonces la introducción puede ser algo como un ejemplo. Voy a hacer una reseña crítica sobre este libro que se llama Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Entonces yo empiezo diciendo, este libro fue escrito entre los años 1974 y 1992 por el autor Gabriel García Márquez, que fue premio Nobel en literatura en el año tal, la verdad no me acuerdo, en el año tal. Es una recopilación de 3 libros que él sacó, en los cuales cada libro está compuesto por una serie de cuentos. En la introducción voy contando de manera es clara, argumentada, qué es lo que voy a hablar, ¿sí? Yo no puedo pretender criticar, no, ese libro pésimo, pésimo, no se entendió, o ese libro genial. ¿Pero de qué libro está hablando usted? ¿De qué me está hablando usted? Usted tiene que hacer una introducción siempre de lo que va a hablar o de lo que leyó. Por ejemplo, si a usted le piden una reseña crítica sobre una lectura académica, un ejemplo, léase este ensayo, que eso pasa mucho, léase este ensayo y haga una reseña crítica. Usted tiene que posicionar el ensayo. Entonces dice, el ensayo fue escrito por fulano de tal, en tal fecha, fue publicado en tal revista, el ensayo trataba sobre esto, las ideas fundamentales son estas. ¿Sí? Usted presenta el ensayo, introdujo el ensayo a su reseña crítica, porque usted lo está presentando para poder hablar de él. El segundo es el cuerpo del texto, chicos. Pues ya hizo la introducción, ya nos mostró de qué va a hablar. Usted empieza a hablarnos de eso. Aquí todavía no hay crítica, todavía eso está contando. Entonces, como les decía en la clase pasada, reseñar es contar. Entonces, es descriptiva, relata qué sucedió, busca mostrar el punto de vista del observador. El escrito no favorece un argumento específico, simplemente relata. Entonces, en esta parte no se trata de que usted empiece a argumentar y a decir por qué le parece malo, por qué le parece bueno, no. Usted está contando qué fue lo que vio. Eso usted cuenta en el caso de este libro. Entonces, podemos encontrar en el primer libro que se llama Perro de Ojos Azules. En el primer libro que se llama, sí, Ojos de Perro Azul, podemos encontrar
de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cuentos, cada cuento con una extensión distinta. Los cuentos manejan una idea de realismo mágico en la que se va desarrollando. Yo estoy contando qué fue lo que leí. Puedo decir, el texto, el cuento que más me llamó la atención, o el cuento que más se resalta, puede ser un hombre viene bajo la lluvia, que trata de esto. Estoy contando, estoy relatando, estoy reseñando. Yo estoy reseñando de lo que voy a hablar y de lo que estoy explicando. Y puedo terminar el cuerpo del texto, el cuerpo de mi argumento, diciendo el libro termina de una manera mágica, de una manera esplendorosa o de una manera aburrida. Ya viene la tercera parte, que aquí sí es donde usted se desahoga, donde usted cuenta todo lo que le sucedió y todo lo que le aconteció. Entonces, ya esta es la parte en la que el autor se desenvuelve. Los relatos pasan a un segundo plano. Usted ya no tiene que volvernos a contar nada del libro. Bueno, pues si quiere hacer alusión, se deja ver la opinión del escritor. Busca elogiar, juzgar o acabar con lo que se esté hablando. Entonces, ya en esta parte usted se da la tarea de expresarse, de decir abiertamente, el texto me pareció un poco soso, me pareció un poco aburridor, me pareció muy interesante, me pareció muy constructivo, me pareció muy mágico. Y usted aquí es donde empieza a expresarse y a desahogarse. Usted viene a contarnos todo lo que usted sintió, todo lo que usted vivió y todo lo que usted experimentó al leerse este libro. Usted empieza a contarnos de acuerdo a su experiencia, tal vez, que ha leído otros libros, puede hacer comparaciones entre libros, en el que usted dice, yo me he leído todos los cuentos de Gabriel García Márquez, pero me parece que no supera su obra mágica o más grande, que es 100 años de soledad, o por el contrario, chicos, yo les decía a ustedes en la clase pasada, una reseña crítica no se hace solo de libros, también se hace de películas, de música, de obras de teatro, ¿sí? De elementos concretos de visualización artística. Entonces, yo puedo hacer igual de una película, me parece un ejemplo, aquí sacando el cinéfilo que tengo por dentro. Yo puedo decir, me pareció mejor la película de Avengers Infinity War que la de Endgames, porque tiene una trama más fuerte. Es decir, yo puedo hacer comparaciones. Yo puedo darme la tarea de ir argumentando e ir mejorando mi aclaración. ¿Listo, chicos? Pues esa es como la intención en esta parte. Ustedes pueden darse la libertad de expresar todo lo que ustedes sienten. Claro, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que no esté entendido? Listo. Aquí voy a hacer un énfasis en lo que les decía al inicio, de que existen muchas reseñas críticas. ¿En qué sentido? Hay reseñas críticas, chicos, que buscan es como, por ejemplo, ser tan precisas en su explicación y en su fundamentación que tienen más pasos, ¿sí? Por ejemplo, la introducción la dividen en tres partes, en que usted presenta la obra, en que usted presenta lo que vio, en que usted presenta opinión de otra persona, ¿sí? En el desarrollo del texto ya empiezan a presentar que usted relate paso a paso cómo está desarrollado la película, el libro o el texto. Y en las conclusiones y en su aporte tienen que estar fundamentados por otros autores. Entonces, pues por eso les digo, este modelo que les acabo de explicar es el más básico. Ustedes pueden encontrar tal vez en cualquier lado, el que ustedes pueden encontrar y hacerlo más fácil. Si no hay dudas, vamos a pasar. Uy. Vamos a pasar a los ejemplos, chicos. Entonces, quiero que leamos, va a pedir el favor a alguien con buen tono de voz, a alguien fuerte, grande. María Paula, ¿me haces un favor? ¿Me colaboras leyendo acá? Bueno, dice, reseña de Carmen Cuadrado Briones. ¿Y lo que dice ahí? 100 años de soledad. 100 años de soledad me ha parecido un libro muy original y en general bastante interesante.
pero a pesar de esto me ha costado bastante leerlo. No ya por el vocabulario o porque la historia fuese complicada o por la cantidad de nombres que había, sino porque al contar la historia de una familia, los Buendía, sus desgracias y tristes finales se iban repitiendo de generación en generación hasta el punto de llegar a ser pesado. Aún así, de decir que en su conjunto me ha gustado. No podría negarse que es un buen libro, pero no lo recomendaría. La mejor parte del libro es el principio, cuando los Buendía comienzan a cursar su historia creando un pueblo, Macondo, y algunos de los miembros de la familia empiezan a interesarse por la ciencia, descubriendo maravillas y desarrollando oficios como el de la platería, al que se aficionaron casi todos los aurelianos de la familia, aunque cada uno en su generación. Hay personajes que traspasan generaciones y que son los que les dan vida y autenticidad al libro, porque son personajes que intentan encauzar la vida de los descendientes manteniendo el espíritu de la familia. Un ejemplo de este hecho sería Úrsula, quien vive más de 100 años conociendo así casi a todas las generaciones de su familia. María Paula, felicitaciones. No, en serio, no, hablando sobre el chiste de bobada. Yo. Esto a leer a varios estudiantes esto y se me pegan unas enredadas y yo digo, pero ¿por qué? Pero muy bien, lees muy bien. Listo. Gracias, profe. Chicos, vemos aquí con la autora, voy a hacer un preámbulo porque la reseña no ha terminado. Ella dio su opinión. Si ustedes se dan cuenta, y usó una expresión muy fuerte. Dijo, no lo recomendaría. Vamos a leer la segunda parte. Le pido el favor a alguien más grande. Mariana, por favor, colabóranos con la segunda parte. La idea principal que saqué del libro al terminarlo es que hagas lo que hagas, tu huella no quedará en el mundo para siempre, ya que una familia surge y su estirpe se acaba años después, pero la vida sigue. Y aunque algunos notan la falta, cuando ya no estén, nadie recordará. Sin embargo, tampoco hay que verlo todo en un sentido negativo, y el libro puede interpretarse como una llamada del carpendiente. El final del libro recoge parte de su encanto y creo que es este el final el que lo ha salvado de que no me guste, ya que en las páginas finales se relacionan todos los sucesos que han ido surgiendo a lo largo de la historia y te das cuenta de que el autor, aunque a veces te aburra, sabe compensarte al final. Muy bien, Mariana. Chicos, entonces, ya dense cuenta en esta parte, en esta segunda parte, que la autora hace eso, esto es muy propio de los literatos, hace el juego de, en un primer momento, destruir la obra, en un segundo momento la recupera. Entonces, ella dijo, no me gusta, me parece que es muy inconsistente, no la recomendaría, pero al final la elogia y dice, el autor, aunque al final te aburra, te sabe compensar. ¿Sabes qué es lo que dice? Yo los pongo a ustedes y quito la lectura. Así, compensarte al final. Y chicos, entonces dense cuenta ustedes cómo funciona la estructura argumentativa de una reseña crítica. Busca siempre dar a conocer la opinión. Aquí ustedes en algún momento ven que ella dice, y como decía Juliano de tal, ¿o está citando algún otro autor? No. Porque esta reseña crítica es simplemente la opinión de ella, lo que ella conoció. Ahora, les pregunto a ustedes de manera general, de acuerdo a esta reseña, ¿ustedes se leerían 100 años de soledad? Sí. Emily, ¿tú te leerías 100 años de soledad? No. ¿De acuerdo a la reseña? No. Listo, vale. Sebastián Aldana, ¿tú te leerías 100 años de soledad? ¿De acuerdo a la reseña? Sí. Yo no que sí, yo lo leería. No, Miguel, ¿también te leerías 100 años de soledad o no te lo leerías? De pronto. De pronto. Listo, chicos. Es decir, tengamos presente lo que yo les dije en la clase pasada, que la reseña crítica también tiene esa particularidad, que dependiendo el libro, dependiendo lo que se esté reseñando, asimismo genera una influencia social. Yo puedo leer una reseña crítica antes de leer o ver la obra y asimismo puedo decir, la leo, no la leo, lo veo o no lo veo. ¿Sí? Si una reseña crítica es pésima sobre un libro,
se los aseguro que nadie lo va a leer. Nadie lo va a leer. Listo, chicos. Pasemos al siguiente ejemplo. ¿Qué es esto? Una lata de sopa de Muy Una tomate. lata de bien, sopa. muy bien. ¿Quién sabe qué es de verdad? Santiago tiene que saber, no me va a decepcionar. O Torta Kevin. de tomate. Ah, Santiago. Kevin afanador, ¿sabes qué es? Estoy mirando. Estoy buscándole un sentido figurado, pero no lo veo. Listo. No, la verdad no tiene sentido figurado. Profe, pero Andy Warhol no que era un artista en la era trascendental, digámoslo así, por los años 80, que le tomaba foto a todo o lo pintaba Fue y en decía que era arte. 1962. Sí, pero ¿qué quieres decirme con eso? No entendí por qué me dices, O profe. sea, porque ¿Por qué qué? según el autor, esto puede ser arte. Ya, no, es que es arte. Y ahí dice, algo dice que es como, o sea, dice que es conocida como 32 latas de sopa No. Campbell. No, el 32 latas de sopa es otra obra de arte de él en la que pintó 32 latas de sopa. Sí, Miguel, estás bien, Miguel Quiroga. Esta es una obra de arte, es que no se alcanza a ver porque el fondo es azul, pero aquí tiene una linecita blanca alrededor de la lata de sopa. El tipo cogió y pintó en un lienzo la lata de sopa Campbell's y ya, ¿sí? Lo que dice Miguel es muy cierto, él pertenece a los años 80 y él pertenece a un movimiento llamado Pop Art de esta época. Era una época, pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Guerra Fría. Viene a ser esta época como muy amigos, todos los podemos cambiar, dejemos las armas, en fin, ¿sí? Es toda una época un poco, digámoslo así, vaga y transitoria en la que permite que el arte cambie de concepto. Ya no pintamos cosas bonitas o feas, sino pintamos. Ya. Warhol, con su lata de sopa, ustedes habrán visto alguna vez a Marilyn Monroe. ¿Ustedes saben quién es Marilyn Monroe, no? Sí, ¿Quién es Marilyn Monroe? pues era una actriz, ¿no? Perfecto. Estadounidense. Pero históricamente, ¿saben quién fue? Históricamente, Sí. no era algo de, es que no sé bien si era algo sobre el, o sea, como la violencia a la mujer, algo así, No, estás ¿no? totalmente perdida. Al contrario, es la mujer más, diría yo, atacada por la misoginia. Marilyn Monroe fue el ícono sexual de los 80, tanto que Ay, Andy Warhol logró retratar a Marilyn Monroe en representaciones caricaturescas de ella en la que pretendía resaltar esa belleza de ella. Chicos, voy a terminar la clase, voy a finalizar la clase rápido y les pido el favor que se me conecten inmediatamente para terminarla, ¿listo? Entonces, la finalizo y vuelven a entrar de una el link, ¿listo? Para terminar con esta idea y los dejo dormir en paz. Ahorita hablamos, chicos, ya nos vemos. No se